Bien, reanudamos el tema de las bases de datos, después de haber visto cómo trabajar a la hora de buscar información en la base de datos con el comando select. Vamos a ver otros comandos que son importantes y que van a ser necesarios para poder trabajar con los datos que tengamos almacenados. Porque hasta ahora hemos trabajado con la base de datos Aquila con unos datos que ya venían incluidos, pero cómo creo una base de datos nueva o cómo modifico los datos que ya tengo, cómo creo una tabla nueva, eso es lo que vamos a ver por encima hoy. Entonces, comandos importantes para crear una base de datos. Pues el primero es este de crear base de datos, create database y poner el nombre de la base de datos. Para borrar una base de datos, drop database y el nombre de la base de datos. Y para mostrar el listado de bases de datos que tengo instalado en mi sistema, sería con este comando, show database. Vale. Pasamos al workbench y aquí lo podemos ver ejecutando los comandos aquí. Si yo pongo aquí show databases y lo ejecuto, me muestra las bases de datos que tengo ahora mismo. Ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases de datos copiadas en el sistema. Si yo quiero crear una nueva, una base de datos dentro de la cual crear tablas, simplemente pongo create database prueba y punto y coma al final. Lo ejecuto y si ahora hago un show databases, pues aparecerá esa base de datos prueba. Si quiero acceder a ella para empezar a crear tablas dentro de ella, pues simplemente, recuerden que ayer poníamos el comando use prueba y automáticamente todas las bases de datos que creo, todas las consultas que quiera hacer, se hacen con respecto a esta base de datos, ¿vale? Para borrarles poner drop database y el nombre de la base de datos. Bien, una vez visto cómo crear una base de datos, lo siguiente sería crear una tabla adentro. Para crear una tabla, bueno, usé como había comentado para usar una base de datos, para crear una tabla primero tenemos que definir cuáles son los campos que vamos a tener en esa tabla y para cada uno de los campos hay que definir el tipo de campo que es. MySQL tiene una cantidad enorme de campos con los que trabajar. Los más típicos son para trabajar con tipo texto, pues varchar, y para trabajar con números, si son números enteros, el tipo de datos es int, y si son números con decimales, el tipo de datos es float. Aquí tenemos una descripción de los más típicos. Aunque en la documentación adicional que verán después, en la bibliografía, tienen la relación completa. Con respecto a los campos numéricos, pues dependiendo del rango que tenga ese número, podemos elegir entre estas características. Si es un número que va de 0 a 255 o de menos 128 a 127, se elige tiny int. Si es un poquito más grande, serían 2 bytes, small int, medium int o int. Con tamaño entero, podemos elegir un número de el 0 a 4.000 millones hasta el 4.000 millones y pico. ¿Vale? Si ya necesito cosas más grandes, pues me voy al big int. Y si necesito decimales, pues pongo float. Donde float ponemos el número especificamos el número de números de la parte entera y de la parte decimal. ¿Vale? Si estamos hablando de tipo texto, para almacenar texto tenemos también una gran cantidad de opciones. La más sencilla es poner char dentro del char o varchar el número de caracteres que queramos como máximo en ese campo. Si ponemos varchar de 50, significa que almacenará como máximo hasta 50 caracteres. Si queremos almacenar un campo, como les decía ayer, enorme de cantidad variable, podemos utilizar el blob, que lo tenemos aquí, que permite almacenar hasta 65.000 bytes. Y si ya queremos almacenar incluso hasta documentos, cosas muy grandes en la base de datos, pues podemos utilizar el campo longblob, que nos permite almacenar hasta 4 GB de información en un solo campo de un solo registro. Normalmente no se suele utilizar para estos casos el blob para campos variables, ¿no? Pero bueno.
Bien, y una vez que hayamos pensado en qué campos vamos a poner y cuáles son los tipos de cada uno de esos campos, para crear una tabla, se hace con el comando create table o create table, ¿no? Según lo fino que seamos en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, para crear una tabla que se llame persona, con 4 campos, nombre, apellido 1, apellido 2 y teléfono, pues sería así: create table, persona, el nombre de la base de datos, abrimos paréntesis y cada uno de los nombres de los campos y el tipo de carácter, el tipo de campo que sea cada uno. Nombre, varchar de 30, apellido, varchar, apellido 2, varchar de 30 y teléfono, varchar de 9. Cerramos y punto y coma, como siempre, al final en los comandos MySQL. Vamos a crear esta misma tabla o una parecida para ver el ejemplo. Ponemos aquí create table, personas, nombre, varchar de 20, apellido 1, varchar de 20, coma, apellido 2, varchar de 20, coma, teléfono, varchar de 9. Cerramos paréntesis, punto y coma. Bueno, vamos a ver si es verdad. Pulsamos. Y se supone que lo he hecho. Si yo me voy aquí a la base de datos y ahora pongo el comando show tables, que es mostrar el listado de tablas que tenemos, verán que me sale que hay una tabla que se llama persona, ¿vale? Que es la que acabamos de crear. Ahora mismo esta tabla estará vacía, pero bueno, ya tenemos la tabla creada. Para ver los campos que tiene una tabla en concreto, el comando es describe, describe, que permite visualizar los campos que tiene una tabla concreta. Es decir, aquí sabemos que tenemos una tabla de personas. Si yo quiero ver qué campos tiene, pongo describe personas y me aparece el nombre, el apellido, apellido 2 y el tipo de campo que le hemos puesto, ¿vale? Verán que aquí también les aparece la opción de key, que es para hacer que alguno de estos campos sea clave primaria, ¿vale? Recuerden lo que habíamos visto el otro día de clave primaria o foreign key. Y también verán que tiene un campo que se llama default, que les indica cuál es el valor por defecto si no rellena ninguna ficha, si no rellena ningún campo. Por ejemplo, hay veces que me interesa que cuando doy de alta alguien en la base de datos de personal, por defecto el valor estar de alta sea activo. Pues puedo especificar en la creación de la base de datos que ese campo, cuando creo una ficha nueva, automáticamente por defecto tenga el valor activo. U otro valor, un valor numérico o lo que sea. ¿Vale? Para borrar una tabla existe el comando drop y eliminamos la tabla. ¿Vale? Para variarla también tenemos el comando alter table, que nos permite alterar la tabla. Realmente, a la hora de la verdad, los comandos de crear, modificar y alterar tablas no se suelen usar mucho. Por una parte porque se hace una vez sola y una vez creada rara vez se modifica. Y por otra parte porque el propio MySQL Workbench, por ejemplo, tiene aquí en la parte superior una serie de opciones que nos permiten trabajar con las tablas. Si se fijan aquí arriba tiene una opción que dice crear una nueva tabla en el esquema activo. Si yo pulso aquí, me sale una especie de ayuda, un entorno gráfico en el cual yo puedo ir creando una nueva tabla. Por ejemplo, si aquí pongo tabla 2 y ahora pulso aquí el nombre de columna, pues campo 1, el tipo, aquí ya tengo todos los tipos que hay, que como verán son montones, aquí si es clave primaria, etcétera, etcétera. Voy a ir rellenando los campos, campo 2, marchar de 45 por ejemplo, campo 3,
vamos a suponer que sea un entero y que por defecto tenga el valor 1, ¿vale? Y así sucesivamente, la crearía así y al final cuando le doy a aplicar, él incluso me muestra cómo sería la sentencia MySQL que haría y cuando le damos a aplicar, lo ejecuta. Si lo hemos hecho bien, aquí cuando ponga show tables, me tiene que aparecer una nueva tabla llamada tabla 2 y cuando ponga describe tabla 2, me salen los 3 campos que hemos creado en la ventana anterior, ¿vale? Pero bueno, siempre es importante conocer el comando, por si alguna vez lo queremos hacer desde línea de comando. Por supuesto, de la misma forma, también en tono gráfico podremos alterar, borrar tablas, todo este tipo de cosas. Bueno, y una vez que tenemos creada la base de datos, pues lo que tendremos que hacer es trabajar con los datos que tenga. Primero tendremos que añadir datos, luego tendremos que, con el select podremos ver lo que haya añadido, con el comando update podremos actualizar lo que hay en la página, en la tabla, y en el comando delete podemos borrar registros de esa tabla, ¿vale? Bueno, pues vamos a decir verdad. El select ya lo hemos visto ayer, voy a saltarme esta, y lo veremos aquí. Insert. La sentencia insert nos permite agregar registros a una tabla en una base de datos. Y tiene este formato. Insert into el nombre de la tabla, entre paréntesis los campos que queremos añadir, valor, y luego los valores que queremos ponerle a ese nuevo registro. ¿De acuerdo? Así que nos vamos a ir de nuevo al Workbench y vamos a suponer que yo ahora mismo, si hago un select asterisco from tabla 2 y lo ejecuto, me saldrá que no hay nada. ¿Vale? Pues bien, pues voy a insertar un registro aquí. Insert into tabla 2. Insert into nombre de la tabla, luego entre paréntesis todos los campos que queramos rellenar. En este caso los campos no fue muy original, le puse campo 1, campo 2, campo 3 y luego values, los valores, y entre paréntesis los valores que les quiero poner, ¿vale? Si no recuerdo mal, el primero era, vamos a ejecutar este comando de nuevo, el primero era de tipo numérico, el segundo de texto y el tercero numérico, o sea que le voy a poner, por ejemplo, 1, como el segundo de tipo texto lo pongo entre comillas, texto, y el tercero le voy a poner el número 3, por ejemplo, y vamos a ejecutar este comando. Vale. Ha habido un error, si se fijan aquí en la parte inferior, le dice error código 1136. La cuenta de columnas no corresponde con el valor en la fila 1. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Seguramente es porque alguno de estos campos que he puesto aquí como numérico era texto o viceversa. Voy a ejecutar de nuevo. Escribe tabla 2. Ah, no, sí lo insertó. No solo lo he insertado, sino que dice que tengo una entrada duplicada, puesto que, como hemos puesto cargado primero, al darle a ejecutar, ha ejecutado todo esto. Voy a quitar esto. Vamos a ver que donde escribo la tabla. Entero, varchar entero, no, esto es correcto entonces. Vale, si lo pongo aquí, select asterisco from tabla 2 y lo ejecuto, me salen los 3 campos que he puesto, si quieres. Bien, habíamos visto anteriormente que en la definición de la tabla había puesto que un campo determinado, el último,
tuviera un valor por defecto, que si no se rellenaba, automáticamente dijera que tenía el valor 1. Entonces, si yo, por ejemplo, hago, esto sería el comando que hicimos antes, insertar una tabla, pero si ahora el campo 3 lo omito, no le pongo nada, aquí le ponemos 2, texto 2, y el correspondiente último campo lo omito, fíjense solo que estamos rellenando el campo 1 y el campo 2, cuando lo ejecuto, automáticamente lo que me va a hacer es que en el campo 3 me va a poner el valor 1. ¿Cómo lo podemos ver? Borro esto y pongo select asterisco from tabla 2 y hay un nuevo registro 2 con el texto y con el valor número 1 en el campo 3 que no rellené, pero como él tenía puesto que por defecto lo pusiera 1, pues lo ha creado y lo ha puesto el número 1. ¿Vale? Bien, si quiero eliminar un registro, según tenemos por aquí, el comando es este, delete. La sentencia delete permite eliminar o borrar registros de una tabla en una base de datos. El delete utiliza una cláusula where parecida a la del select. Entonces se pondría delete from el nombre de la base de datos, where, y la condición que cumple el registro que vamos a eliminar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminar la ficha número 2, pondría delete from tabla 2 where campo 1 igual a 2. Lo lanzo y si hago ahora un select, el campo ha desaparecido. ¿Vale? Si quieren eliminar un registro así a tiro hecho y no lo quieren hacer con una centésima SQL, simplemente seleccionándolo y pulsando en el teclado el suprimir o el borrar lo pueden eliminar. Si se fijan aquí también tienen varias opciones como editar la fila actual, con lo cual aquí pueden cambiar los valores. Pueden escribir aquí para insertar nuevas filas. O pueden eliminar pulsando este botón de aquí. Si yo selecciono esta fila y le doy aquí eliminar, automáticamente los elimina. Esta es una forma para trabajar, digamos, visualmente, pero si quiero hacer un borrado masivo de 15, 20 filas que cumplan una condición, lo puedo hacer con este comando, con el delete. Y el último comando que nos falta por ver, que es el de actualizar, es el update. Si queremos hacer un cambio, lo vamos a hacer con el comando update, que aquí tenemos la sintaxis. Update nos permite actualizar o cambiar registros de una tabla en una base de datos. Usando esta sintaxis, update, el nombre de la tabla, set, aquí ponemos los campos que queremos cambiar, y where, y ponemos las condiciones que tienen que cumplir los registros en los que queremos que se haga el cambio. Vamos a intentarlo hacer desde Workbench, aunque les adelanto que vamos a tener un pequeño problemilla. Si yo quiero cambiar aquí texto por texto nuevo, pondría update, el nombre de la tabla, tabla 2, aquí lo quiero cambiar, set campo 2 igual a texto nuevo, where campo 2 igual a texto. Con esto lo que haríamos sería fijar el campo 2 a texto nuevo en todos aquellos registros cuyo campo 2 sea texto. Lo ejecutamos y veremos que nos da un error. Si yo ahora aquí el select, borro esto y me voy hasta el select, el campo sigue siendo texto. ¿Por qué? En la parte inferior, donde tenemos el log de las acciones que hemos hecho, verán que aquí le dice código de error 1175. Está usando modo seguro de actualizaciones y ha intentado hacer un update de una tabla, a ver si aquí se ve el mensaje completo, con una clave primaria.
Para deshabilitar el modo seguro, vaya a Preferencias, SQL Editor and Reconnect. Es decir, aquí lo que está pasando es que por defecto, para evitar borrados accidentales, él se ejecuta en modo seguro para que no podamos ejecutar un update masivo que pueda ser un desastre. Para desactivar este modo, puesto que aquí estamos en práctica y no hay ningún problema, vamos aquí a editar, edit, preferencias, editar preferencias, nos vamos a SQL Editor y en la parte de abajo verán que dice Save Updates, rechaza los updates y deletes sin restricciones. Lo quitamos este modo seguro, le damos a OK, volvemos a ejecutar el update, tabla 2 set campo 2 igual a texto nuevo where campo 2 igual a texto, lo ejecutamos y ahora cuando lancemos el select claro, es verdad. No, cuando lancemos el select nos ha vuelto a dar el mismo problema. ¿Por qué? Porque dice que cambiemos las preferencias y además reconectemos. Es decir, tenemos que reconectar la base de datos. Bueno, simplemente cerramos esto. Descartamos los cambios pendientes. Vamos a lanzar de nuevo el Workbench. Al reconectar nos vuelve a coger la piedra clave. Vuelvo a hacer lo de antes. Vamos a intentar hacer la update ahora, a ver si por fin nos sale. Lo lanzo. Vale, sigue teniendo texto. Update tabla 2 set campo 2 igual a texto nuevo where campo 2 igual a texto. Lo lanzamos y si ahora hacemos el select, ya por fin nos dice texto nuevo. Un poco de aventura porque hemos tenido que deshabilitar esa preferencia y volvernos a conectar a la base de datos, pero a partir de ahora todas las actualizaciones o borrados que hagamos, pues lo hace automáticamente, independientemente, ya no tenemos esa pega del modo seguro.